Los protagonistas están en RCN Radio con Yolanda Ruiz. 7:47 a.m, protagonista el director de la DIAN, Lisandro Junco. Hay varios temas con él, el día sin IVA, reforma tributaria que tiene un componente allí sobre las mercancías al menudeo que podían ingresar al país, que también de pronto van a tener un impuesto, el tema de las armas traumáticas y su importación, en fin, varios temas y entramos en materia. Bienvenido a RCN Radio, director, buenos días. Hola Yolanda, muy buenos días, un saludo para usted, para María Elvira, Juan Manuel, José Manuel, el profe Restrepo y Yanelda. Gracias. Empecemos por los días sin IVA, 28 de octubre, 19 de noviembre, 3 de diciembre. ¿Cómo van a funcionar? ¿Virtuales, presenciales? ¿Hay cambio con respecto a los anteriores días sin IVA? ¿Cómo va a operar esto? Bueno, realmente los productos son los mismos del año pasado, realmente no cambiamos los topes, pero sí hay unos cambios muy importantes que queremos enunciar. Lo primero es que se admite el efectivo. Esto fue una discusión que se dio en el Congreso de la República y la apuesta de los días sin IVA es reactivación económica. Por lo tanto, cambia, ya que el año pasado nosotros habíamos dicho que eran medios de pago electrónico. Acá se van a aplicar medios de pago electrónico y el efectivo. Como se va a implementar el efectivo, el Congreso determinó en esta discusión muy propositiva que se debe aplicar la factura electrónica para todas las ventas, en pro de conocer quién es ese consumidor final que está comprando el producto exento de IVA en estos 3 días. Tiene pregunta para el director de la DIAN, Lisandro Junco. Sí, señora, gracias. Si es para todos los productos y si hay un monto especial, de un monto determinado hacia arriba el IVA o hacia abajo. No, nosotros hemos dicho que los productos exentos de IVA estos días son los electrodomésticos que no superen, por ejemplo, las 80 VT, eso es cerca de 2.900.000 pesos. Esos productos que ustedes conocieron el año pasado, esos son los productos que van a estar. También equipos deportivos, juguetes, útiles escolares. Lo que queremos y lo que ha dicho el señor presidente, eso es una apuesta de reactivación para que aprovechen nuestros ciudadanos y anticipen esas compras de Black Friday, anticipen las compras navideñas y que puedan mejorar sus electrodomésticos, su vestuario, su ropa, su calzado, todos los juguetes para sus hijos, elementos deportivos, etcétera, etcétera. Cada producto tiene un tope. Entonces, en los electrodomésticos tenemos un tope de 80 VTs, que eso es, como les digo, 2.900.000 pesos. En juguetes tenemos 10 VTs y así cada producto va a tener un tope. Ahora, estamos hablando entonces de los productos que a los cuales se tuvo acceso en los otros días sin IVA. Entonces, electrodomésticos y demás, hay unos límites. Esta vez se puede pagar en efectivo o con tarjeta, o medio virtual, pero se debe expedir la factura electrónica. Igual que cuando pagan con efectivo es difícil establecer o verificar que entreguen la factura electrónica, ¿no? Ahí hay una dificultad de todas maneras, hay que tenerlo en cuenta. ¿Será virtual y presencial? Es decir, la gente puede hacer compras virtuales y puede acudir a los centros comerciales, a los establecimientos comerciales a comprar. Me voy a tener un momento, Yolanda, para explicarle lo de la factura electrónica y ya le paso a responder la pregunta de si es medio electrónico o si es virtual y físico o presencial. Lo de factura electrónica es muy pertinente y le quiero explicar la diferencia que hubo en ese primer día sin IVA que nos propuso FENALCO. Hay que recordar que FENALCO nos propuso el 22 de octubre. El señor presidente determina que debe ser el 28 de octubre por una razón muy importante y es darles más plazo a los comerciantes para que adopten la factura electrónica. Es un plazo que se les da de una semana más. Estamos hoy 17 de septiembre, ayer lo anunció el presidente. Así que los comerciantes se tienen que poner muy pilas para que no fallen sus sistemas, ni menos aún el sistema de facturación electrónica. La DIAN ya está lista. Entonces eso es lo primero. Hay que recordar también que nosotros desde la DIAN ya hemos venido regulando y en la misma ley de inversión social, si usted va a comprar un producto, por ejemplo, hasta de 5 VTs, no necesitaría factura electrónica, puede ir con la tirilla que le dan en los supermercados, en los sitios o establecimientos de comercio. Esa es la respuesta a la primera pregunta. La siguiente pregunta. ¿Se puede hacer físico y presencial? Hay que recordar que el año pasado nosotros dimos el segundo día sin IVA electrónico por comercio electrónico y el tercero fue algo mixto. La apuesta de este año, de estos 3 meses que vamos a tener 3 días sin IVA, es que sea mixto.
tanto digital, compras electrónicas por comercio electrónico, pero también presencial, diciéndoles a los establecimientos de comercio que tienen que tener todas las medidas de bioseguridad respectivas. Ahora, doctor Junco, hay un hecho bien interesante en relación con la factura electrónica y creo que el país va a tener que irse acostumbrando, los ciudadanos poco a poco, a su uso. Y es, ¿cuál es el beneficio de la factura electrónica? Porque por estos días en restaurantes a uno cuando acude como comensal le preguntan, cuando uno pide la cuenta, le traen la factura y antes le preguntan, ¿usted quiere más bien factura electrónica? Y hay mucha gente, y lo ve uno en los restaurantes, que no sabe qué responder. ¿Qué beneficio tiene? ¿Qué significa el hecho de la factura electrónica? Quisiera preguntarle sobre ello para quizás hacer un poco más de pedagogía y acostumbrar un poco más a la gente a la factura electrónica. Muchas gracias por esa pregunta. La factura electrónica, si me lo permite hacer en un parangón, es en el tablero de ajedrez, es quien hace el jaque mate de la evasión. Nosotros hemos recaudado, tan solo este año, hasta el 31 de agosto, 12 billones de pesos, gracias a la factura electrónica. Desde el 2018, cuando lo implementa el señor presidente Iván Duque, le hemos logrado 48 billones de pesos por lucha contra la evasión. ¿Y para qué la factura electrónica? La factura electrónica es el único soporte que nosotros tenemos para poder deducirnos los gastos o costos en nuestros impuestos. Sin soporte de factura electrónica no hay deducibilidad. En pocas palabras, cualquiera pagaría más impuestos. Entonces, en ese orden, nuestros contribuyentes de impuesto a la renta que tienen derecho a deducirse gastos, costos, tienen que tener factura electrónica y soportes de factura electrónica. ¿Qué logramos nosotros en la Ley de Inversión Social, liderada por el señor ministro José Manuel Restrepo? Darnos la potestad de que no solo nos quedemos con la deducibilidad de gastos y costos, sino que nosotros como DIAN podamos generar más documentos electrónicos, como por ejemplo las pólizas de seguro, las garantías bancarias, todos estos elementos, los peajes electrónicos, todos los elementos pueden ir a constituirse documentos electrónicos. En términos muy sencillos, lo que logramos nosotros, que nos aprobaron en el Congreso con la Ley de Inversión Social, es que la DIAN se va a convertir en la notaria electrónica del país. ¿Eso qué va a significar? Que si usted va a hacer una escritura de la venta de su bien inmueble o va a hacer la compra de un vehículo, tiene que ser a través del sistema de facturación electrónica. Todo se va a ver ahí. ¿Para qué? Para también ponérsela más fácil a los ciudadanos y hacerle el libro de compras y ventas que debemos de tener todos los contribuyentes, de cuánto nos gastamos, cuánto nos ingresa, y así vamos constituyendo una contabilidad electrónica en todo el país. Estamos conversando con el director de la DIAN, Lisandro Junco. Hablábamos de los días sin IVA, 28 de octubre, 19 de noviembre, 3 de diciembre. Nos dice el presencial y virtual, va a ser mixto, se va a aceptar efectivo y la idea es que se expida la factura electrónica para poder aprovechar, dijéramos, este beneficio del día sin IVA. Ahora, hay una preocupación. Dentro de la reforma tributaria que se aprobó en el Congreso y que ha sancionado el presidente Iván Duque, se habla del impuesto para unas mercancías que ingresan al menudeo. Estamos hablando de mercancías que la gente pues compra, por ejemplo, en Amazon. ¿Y cuál es el monto? ¿A partir de qué monto se va a empezar a pagar? ¿Cómo queda esto? Bueno, aquí hubo una discusión muy importante y es que, como estaba establecido en el estatuto tributario, todos los bienes que vinieran al país a través del tráfico postal o envíos urgentes, menos de $200 no pagaban ni arancel ni IVA. La dificultad que se generó era que la industria nacional, pues obviamente estaba siendo afectada porque muchos productos llegaban por este conducto. Lo que se generó en la Ley de Inversión Social es solo tendrán el beneficio de no pagar el IVA los productos que ingresen al país de menos de $200, siempre y cuando provengan de un país o sean procedentes de un país en el cual Colombia tenga un tratado de libre comercio. Ejemplo, Estados Unidos con Amazon. Usted puede seguir comprando en Amazon y puede traer el producto, si vale menos de $200, a través de tráfico postal y no pagará IVA ese producto que usted trajo por Amazon. Pero si usted va a comprar un producto originario procedente de un país donde nosotros no tengamos TLC, sí tendrá IVA y tendrá también arancel.
Y bueno, ¿cómo hace el ciudadano para saber los datos? Es decir, está haciendo una compra internet y le aparece un país, el que sea, no sé con cuál no tengamos TLC en este momento, pero el que sea, un país que no tiene. ¿Cómo hace para saber y para saber que tiene que pagar el IVA? Es decir, ¿cómo va a funcionar en la práctica esto? Nosotros hacemos controles de tráfico postal. Estas empresas, la primera empresa de tráfico postal en Colombia es 472, pero también hay operadores de mensajería expresa. O sea, no voy a dar los nombres para no pagar pautas comerciales, pero esas empresas que tienen operaciones en Colombia lo deben saber. Entonces, cuando vayan a traer el producto, le tienen que decir a el consumidor, el colombiano que compró el producto por internet, esto ahora tiene IVA. Entonces, es claro entender que si usted compra en Amazon, Estados Unidos, no va a tener IVA. Si usted compra en eBay en Estados Unidos, no va a tener IVA, siempre y cuando cumpla esa connotación de los menos de $200. Pero si usted compra en, no sé, en Arabia Saudita, no, pues ahí sí va a tener IVA. Esa es como la diferencia. Pero ¿en qué momento le cobran al comprador? Porque el comprador Cuando llegue al está país, comprando en internet. Cuando llega, ¿quién le cobra? le cobraría la empresa de mensajería especializada. O sea, O usted, 472. antes de recibir su paquete, la empresa le dice consigne lo del impuesto. ¿Sí? ¿Va a ser esa? Más o menos Exactamente, el sí, señora. procedimiento. Así va a ser. Así va a Oiga, ser, sí, señora. sí, un lío de todas maneras, ¿no? Pues digo, para el comprador que hacía sus compras por internet relativamente fácil y ahora pues espérese a ver. ¿Y ya está esto implementado con las empresas de mensajería? Es decir, ya tienen el Nosotros lo aparataje, tenemos que porque esto tiene reglamentar. su manera de funcionar, ¿no? Sí, así es. Nosotros lo tenemos que reglamentar. Entonces, en conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, lo tenemos que reglamentar. Y obviamente la obligación va a ser para las empresas de comercio electrónico y también para las empresas de tráfico postal advertir qué producto puede llegar sin IVA y qué producto puede llegar con IVA. Importante mencionar, el trasfondo de todo esto es proteger la industria nacional, proteger el empleo. Nosotros tenemos una meta y es generar aún más empleo y recuperar el empleo que se ha perdido por la pandemia. Esto nos va a ayudar a recuperar empleo porque ese comprador, la idea es que se traslade y compre aquí en Colombia, incluso que compre en los días sin IVA. A veces la gente paga aranceles, paga productos que se consiguen aquí en establecimientos de comercio y que se van a poder adquirir en estos 3 días sin IVA, que vale la pena recordar, no llegaron solo por el año 2021 o fueron en el año 2020, ya se establece en una ley y que el gobierno de turno podrá establecer estos 3 días sin IVA. Y adicionalmente a todos estos temas de cambios en nuestro consumo habitual, hay que recordar algo, ¿no? Nosotros en la ley de inversión social no solo creamos 3 días sin IVA, sino más de 365 días sin IVA para el turismo del país. Hay que recordar que nosotros ampliamos el beneficio que creó el mismo ministro José Manuel Restrepo en la ley de turismo de cero IVA para los hoteles y para todos los promotores de turismo. En este caso, lo ampliamos hasta 31 de diciembre de 2022. Entonces, el aviso para nuestros ciudadanos es, 1, aprovechen los 3 días sin IVA, compren sus productos electrodomésticos, juguetes, el vestuario, el calzado, los útiles escolares, pero también hay que ver que tenemos que viajar por Colombia, tenemos que reactivar nuestra economía turística y que el beneficio que van a tener nuestros ciudadanos es que no van a pagar el IVA desde este momento claramente, pero hasta el 31 de diciembre de 2022. Doctor Junco, quizás esta medida que se adopta en relación con los países con los que no hay TLC podría tener nombre propio. Es tal vez disminuir un poco las ventas que se hacen a través de sistemas electrónicos o las compras, digo, desde China, ¿o hay tratado con China? No hay tratado con China, no hay tratado con China. Porque aquí, lo que hacemos nosotros es respetar sí, nuestros TLCs. Ya, porque gran parte del negocio se mueve, o bien sea por Amazon o tal, en fin, eBay, pero Alibaba también tiene muchos productos, ¿no? Chinos, y productos muchísimo Sí, menores de $200. Calzado incluso, sí, y el calzado colombiano se ha visto muy impactado también con este asunto. A mí me parece que esta medida tiene en cierta medida nombre propio. Sí, señor, en parte así es. Ahí Es hay un tema increíble. muy importante y es el tráfico postal. Ayer hablábamos en Twitter, yo usualmente nunca utilizo Twitter, pero dado que el profe Restrepo se metió a Twitter,
frente a armas traumáticas, uno sí tiene que decir algo. Estas medidas, lamentablemente, las abusaron, y las abusaron muchas empresas de correo, y las abusaron muchas personas. Ayer en Twitter, por ejemplo, nos estaban dando durísimo a la DIAN porque un turista americano se trajo por Amazon un MacBook Pro que vale $2.500 y entró al país por una empresa de correo que decía que esa mercancía solo costaba $200, por lo tanto no iba a pagar IVA. Esos abusos realmente nosotros como DIAN los vamos a controlar. Y lo cuento es porque el gobierno y el Congreso nos dieron facultades a la DIAN para controlar tráfico postal y estas empresas de correo con mucha más fortaleza y con mucha más contundencia. Es decir, así provengan de Estados Unidos, vamos a verificar que sea menor de $200 el producto que se está trayendo, y sumado a lo anterior, vamos a saber si es originaria o procedente de Estados Unidos, porque también se puede ver esas triangulaciones. Podemos traer productos desde la China a través de Estados Unidos. Eso no va a ser permitido por parte de la DIAN. Ahora, ha mencionado usted de la pregunta de las armas traumáticas que formuló el profe Restrepo ayer en Twitter, y quiero que, obviamente, sobre el tema podamos hacer claridad para los oyentes. Profe Restrepo, la inquietud que planteábamos ayer. Sí, muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias, doctor Junco. Se trata de cómo se hace la importación de estas armas de fuego que tienen un proyectil de goma, por ejemplo. Estas importaciones se deben hacer con un permiso previo, un visto bueno de Indumil, o las puede hacer un particular sin ese visto bueno. Y si tiene el visto bueno de Indumil, ¿las tiene que hacer las importaciones Indumil o las puede hacer un particular incluso con ese visto bueno? Esa es una pregunta muy importante, profe. Un cordial saludo. Nosotros hemos detectado que hasta por tráfico postal, concatenando con el ítem anterior que hablábamos, llegaban armas, no solo traumáticas, sino armas letales. Nosotros en este año hemos dado unos golpes certeros, incluso hay una captura del SAR que traía armas no letales y letales desde Estados Unidos. El día lunes en el aeropuerto de Barranquilla capturamos con el apoyo de la Fiscalía y de la Policía Nacional una persona que salió desde Estados Unidos con una gran cantidad de partes de armas. ¿Esto qué significa? Que acá la gente se está armando. ¿Quiénes se están armando? Hemos visto que muchas de estas armas, porque a veces, o la mayoría de las veces, les colocamos un GPS para ver quién es el destinatario final. Llegan a organizaciones criminales, pero en muchas otras ocasiones llegan a ciudadanos del común. Nosotros no nos vamos a meter en la discusión porque, como le comentaba ayer, profe, no somos la autoridad competente para el permiso. Lo que sí somos contundentes es en que estamos trabajando con Indumil, con las Fuerzas Armadas, para validar la intromisión de estas mercancías a territorio aduanero nacional, es decir, a Colombia. En pocas palabras, la DIAN da la autorización siempre y cuando Indumil y el Departamento del Control de Armas del Gobierno Nacional, que hace parte de la fuerza pública, esté autorizando. Por lo contrario, no lo autorizamos. ¿Qué es lo que dicen? Y que se pone uno a indagar un poquito más. Dicen las empresas que venden este tipo de armas o los comerciantes que venden este tipo de armas, es que como tiene un certificado de importación presentado ante la DIAN, pues se entiende que la DIAN le dio el porte y el permiso para utilizar las armas. Eso es falso. Nosotros sencillamente admitimos la entrada siempre y cuando Indumil y la Dirección General de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos de la Fuerza Militar nos dé la autorización. Esa es la única condición. Entonces, doctor Junco, esto quiere decir que el más de 500.000 de armas que han entrado desde que empezaron a fabricarse estas armas, que algunos llaman de letalidad reducida, han tenido en todos los casos el permiso de importación y previamente han debido tener el visto bueno del Departamento de Control, Comercio de Armas y de Indumil. Sí, señor. Ahí ingresaron. Estas armas en principio eran catalogadas como armas deportivas y uno cuando revisa la partida arancelaria entran como armas de uso deportivo.
¿Por qué? Porque se utilizan para este tipo de enseñanza deportiva, de disparo, de tiro en polígono, y hay clubes incluso de caza. Entonces, en ese orden, ¿nosotros qué hacemos? Si la autoridad competente nos dice que sí, pues nosotros no podemos impedirle el ingreso. Pasa igual con los productos o medicamentos, los productos suplementos vitamínicos, dietarios. ¿Quién nos da a nosotros la autorización para que ingresen o no ingresen? El INVIMA. Los productos agropecuarios, ¿quién nos dice? El ICA. Nosotros sencillamente hacemos la tarea que nos pone las otras entidades del gobierno nacional. Director, muchísimas gracias por sus explicaciones sobre todos estos temas. Le agradecemos mucho por estos minutos. Yolanda, muchas gracias a usted, a toda la mesa, a todos sus oyentes. Hay un tema muy importante que no se ha hablado en ningún medio de comunicación y hemos hablado de las medidas de recaudo tributario, pero no hemos hablado de beneficiario final. Estos fueron unos artículos que nos aprobó el Congreso de la República, en donde le vamos a hacer también un jaque mate a la contratación ilegal, a la corrupción, a la falta de transparencia en nuestro país. Esto es un tema muy importante y quedo muy atento cuando ustedes consideren para poder hablar del tema. Claro que sí, muchísimas gracias. Lisandro Duque, director de la DIAN, varios temas con él. Uno de ellos tiene que ver con los días sin IVA. Este año, 28 de octubre, 19 de noviembre, 3 de diciembre, será día sin IVA, tanto presencial en los establecimientos comerciales como virtual. Se aceptará efectivo esta vez, importante, pero con expedición de factura electrónica. Tema también que tiene que ver con la ley de reforma tributaria, el pago de IVA de aquellos productos que superen los $200 y que se compren por correo electrónico. Entonces él dice, si es un país con el cual hay un tratado de libre comercio, se mantiene, no hay ningún lío y tal, pero si es un país con el cual no hay tratado de libre comercio, como decía Juan Manuel, pues eso parece tener nombre propio, significa China, tratar de reducir la cantidad de productos que llegan de la China, pues se aplicarán unas medidas especiales. ¿Quién va a cobrar el IVA? Lo va a cobrar a través de la entidad postal que trae el paquete. Entonces la entidad postal trae el paquete, la entidad postal debe decir a la persona antes de recibirlo, pague el IVA. Esto requiere un poquito de infraestructura importante para poder hacer los cobros. Y a propósito de las armas traumáticas, el tema que planteaba el profe Restrepo, entonces lo que uno entiende, profe, es, ¿deben tener primero el permiso para luego ser importadas? Eso es lo que yo entendí, así es, un permiso de la Dirección de Comercio de Armas, Controles, Municiones y Explosivos del Ministerio de Defensa y un permiso, un visto bueno de Indumil. Y lo que quiere decir, como él lo confirmó al final, es que las armas que fueron importadas para ser vendidas de esta manera, pues tenían esos permisos, tanto de esas organizaciones, instituciones, como de la DIAN. Luego, yo diría que son responsables. Muy bien, varios temas. Nos vamos ya un poquito más tarde de lo habitual al resumen de noticias de la hora, 8 de la mañana, 10 minutos.